mis hermanos. Ahora, el mensaje de ahora es predecible. Es decir, los que vienen los días domingos podrían con bastante certeza decir, el hermano va a seguir hablando de Mateo capítulo 5. Es correcto, no hemos terminado todavía las bienaventuranzas. Decíamos que estas virtudes que el Señor animó a sus discípulos a cultivar en su vida son para nosotros algo así como un código de ética. Para la iglesia, para los cristianos, son como una norma de conducta. Lo que Dios espera ver en nuestro carácter, lo que Dios quisiera que nosotros fuéramos, está reflejado en esas conocidas como las bienaventuranzas. Decíamos también que ellas presentan un contraste con el mundo, porque la mayoría de ellas, si comparamos esa misma situación con lo que el mundo piensa, son distintas. Aquí dice que son bienaventurados los que lloran, para el mundo son bienaventurados los que ríen. Aquí dice bienaventurados los pobres, en el mundo es bienaventurados los ricos. Aquí dice bienaventurados los que sufren persecución, el mundo dice bienaventurados los que nadie los persigue. Y así hay una serie de contrastes entre lo que el mundo nos enseña y lo que el Señor espera de nosotros. Por eso es que se vuelve también un gran desafío. Y la parte que hoy vamos a ver con lo que terminamos la bienaventuranza, de verdad es un gran reto. Yo leía, me documentaba sobre el tema, y hay el último elemento que habla sobre la persecución que me sorprendió, y estoy completamente de acuerdo con lo que el Señor nos va a decir. Más bien no con el Señor, más bien con un comentarista que menciona cuál es la razón por la que viene la persecución. Vamos a la escritura entonces, Mateo capítulo 5, versículo 9, nos corresponde hoy, desde el 9 hasta el 12, hablando de las bienaventuranzas. Decíamos que bienaventurado se puede entender como supremamente bendecido o dichoso. En un lenguaje más común, afortunado, dichoso, ¿verdad? Pero como nosotros sabemos que para los cristianos la fortuna no existe. En el mundo hay bendición o maldición, y todo lo que a nosotros nos pasa es el resultado de lo que sembramos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dice entonces Mateo 5, 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos, mis hermanos. Señor, bendito sea tu nombre. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que nos hables esta noche, que sigas forjando nuestro carácter, Señor, que nos sigas desafiando a parecernos más a ti cada día, Señor. Que nuestros oídos y mente estén atentos al mensaje que tú nos envías esta noche. Mi Dios, bendícenos con tu palabra. Quita de nuestra vida todo lo que pueda estorbar, Señor, nuestra comunión contigo. Aquellos pensamientos que nos distraen o nos perturban, quítalos, Señor, de en medio. Cautiva nuestros pensamientos. Que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros esta noche, guiándonos a la verdad y mostrándonos, Señor, el conocimiento tuyo. Ayúdanos a entender lo que hoy vamos a leer y que quede guardado en nuestro corazón también, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la obra que tú haces en nosotros, gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu templo, Señor, para contemplar la hermosura de tu santidad. Gracias, Señor. Recibe la gloria y recibe la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. La penúltima de las bienaventuranzas hace referencia a los pacificadores, o dicho de otra manera, los que hacen la paz. Los que hacen la paz. Bienaventurados los que hacen la paz. Para el mundo, paz es la ausencia de conflicto, es decir,
la interpretación humana de paz es cuando no hay guerra. Así se entiende la paz. Usted busca en un diccionario qué es paz y es la ausencia de conflicto, donde no hay guerra, ahí se entiende que hay paz. Si esa fuera la situación, entonces los lugares donde definitivamente, los lugares donde reina la paz serían los cementerios. Ahí no hay guerras ni hay pleitos, ¿verdad? Ahí todos los muertos están en paz, dicen. Bueno, ¿verdad? Eso es relativo. Están inertes, ahí no hay guerra, ahí nadie pelea, ahí nadie tiene conflicto con otro. Pero para nosotros, desde el punto de vista espiritual, la paz la entendemos, la interpretamos de una manera distinta. La paz para nosotros es más bien la armonía y la tranquilidad que hay en el corazón para con Dios y para con nuestros semejantes. Entonces, para los cristianos, paz no es la ausencia de conflicto. Paz es tener tranquilidad con Dios, tener armonía con Dios y con nuestro prójimo. Eso es para nosotros paz. Y la Biblia nos enseña que en lo que dependa de nosotros tenemos que procurar estar como en paz. ¿Con quiénes? ¿Y todos quiénes son todos? Todos son Dios y todos los que nos rodean. Entonces los pacificadores son los que de su parte ponen de su parte para hacer la paz con todas las demás personas. Mire, este detalle es interesante. La Biblia menciona quiénes son los precursores del caos y de los conflictos. En el libro de los Proverbios usted va a encontrar que dice que si sacamos al soberbio cesará la contienda, si sacamos al chismoso cesará el pleito, si sacamos al escarnecedor se terminarán los problemas. O sea, que la Biblia me presenta a personas que son los causantes del caos. ¿Quiénes son esos? Los soberbios, los chismosos y los escarnecedores. Ahora, ¿quiénes son los escarnecedores? Los que les gusta andarse burlando, los que andan menospreciando. Esos son los escarnecedores. Y los chismosos, pues ni hablar, a los que les gusta andar hablando lo que no les incumbe. Y los soberbios, esos pues son los que se creen, ¿cómo se dice? Independientes, superiores a todo lo demás. La Biblia dice que esas personas son causantes de conflictos. La contención es lo contrario de hacer la paz. Contencioso, ser beligerante, es lo opuesto a hacer la paz. Se supone que nosotros los cristianos somos en este mundo portadores de la paz. Se supone, porque pues en muchos casos vemos que entre la iglesia misma hay diferencias, hay conflictos, hay pleitos, y lo dice el apóstol Pablo: oigo que hay entre vosotros contiendas, disensiones, y en parte lo creo, dice Pablo, porque es necesario que se hagan manifiestos los que no son de Cristo. Ahí salen a relucir los que no son del Señor, los contenciosos, los que todo el tiempo están causando contiendas y divisiones entre el cuerpo de Cristo. Bien, pero nuestro Dios es justamente un Dios de paz. Vea lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 33. Romanos 15, 33, hablando de esa virtud que es hacer la paz. Romanos, le dije, 15, 33. Y el Dios de paz, dice, sea con todos vosotros. Nosotros tenemos un Dios de paz, un Dios que tiene una inclinación a la tranquilidad, a la armonía con nosotros. Y también este es un detalle interesante. Dios quiere que nosotros estemos en paz con Él. ¿Sí? ¿Y cómo ha hecho Dios para que nosotros tengamos paz con Él? Él quiere estar en paz y Él es el precursor de la paz, o sea, el que toma la iniciativa para que nosotros estemos en paz, en armonía con Él, es Dios. Mire lo que dice, por favor, vea Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Segunda a los Corintios 5:19.
¿Lo tiene? Dice ahí. Voy a leer desde el 18, por los que tienen ahí su Biblia en la mano. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio o la palabra de la reconciliación. Eso hizo el Señor. Entonces, ¿quién es el precursor para que nosotros tengamos paz? ¿Quién es el que toma la iniciativa? ¿Nosotros o Dios? Dios tomó la iniciativa. En Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados por la fe. ¿Quién toma la iniciativa para que el hombre esté en paz con él? Dios. Él dice: venid luego y estemos a cuenta. Eso es parte de estar en tranquilidad y en armonía con Él. Dios es quien toma la iniciativa en ese tema. Y además de que Él es un Dios de paz, toma la iniciativa, Él también nos invita a nosotros a ser pacificadores, o sea, los que hacen la paz. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 que Jesucristo es el príncipe de paz. Y además, cuando Cristo vino a este mundo, el anuncio de los ángeles es aquel famoso anuncio de Lucas 2:14. Lo voy a buscar para no equivocarme exactamente en lo que dice. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué paz? Porque justamente Cristo nos trajo paz. O sea, Él vino a reconciliarnos con Dios, a abolir las enemistades que había entre nosotros y Dios. Él vino a quitar todo lo que estorbaba nuestra comunión con Él para que tengamos armonía y tranquilidad con Dios. Por eso Él dijo: y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cristo es el príncipe de paz. Él trajo la paz entre Dios y nosotros, y entre nosotros mismos también, y prometió a sus discípulos que cuando Él ya no estuviera, también nosotros recibiríamos su paz. En Juan capítulo 14 versículo 27, Juan 14 27, vemos: la paz os dejo, dijo el Señor. No solo la trajo, se fue, y en su ausencia Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga, o sea, no estén angustiados, no tengan miedo. O sea, ustedes, yo les dejo mi paz. ¿Y qué era esa paz? Que Él nos había reconciliado con Dios, y nos dio a nosotros la palabra de reconciliación también. Entonces, mis queridos hermanos, ciertamente la iglesia es llamada a ser un pueblo que hace la paz. El mundo de nosotros no debe esperar conflictos. Y ahí es donde yo le invito a usted: cada vez que alguien trate de ponerlo en contienda con otro, aléjese, apártese, evite eso. Evítelo a toda costa. No importa que le digan cobarde o lo que le quieran decir, usted tiene un compromiso con Dios. Somos gente de paz. Y la Biblia no dice bienaventurados los pleitistas, los bochincheros. Dice bienaventurados los que hacen la paz. Usted quiere gozar de esa bienaventuranza, es decir, de esa bendición suprema de Dios. Sea un pacificador. Procure ser de los que hacen la paz, no de aquellas personas que donde quiera que van causan contiendas. Mire, en todas partes hay de esos. En cualquier ámbito usted va a encontrar gente beligerante. Tristemente, en las iglesias hay gente que es contenciosa. Llegan ellos y comienzan los problemas. Usted va a una empresa, en un trabajo, y allí están esas personas que causan divisiones y contiendas. Y una de las características, por eso es que le dije: saca al chismoso, dice, y cesará la contienda. Porque hay personas que son buenas para causar contienda, y todo lo hacen con la lengua. ¿O no es cierto? ¿Qué dice la Biblia de la lengua allá en el libro de Santiago? Que es un miembro tan pequeño, pero capaz de originar grandes incendios, ¿verdad?
Hasta el caballo, dice, con un pequeño hierro en el hocico lo pueden frenar, pero ¿quién va a poder controlar la lengua?, dice. Entonces hay personas que no necesitan tener armas, una espada o un arma de fuego para causar grandes conflictos. Basta con que tengan una lengua llena de veneno mortal para causar grandes problemas. Y nosotros debemos tener cuidado con eso, iglesia. Que nuestra boca y que nuestros labios se abran para decir cosas buenas. Que nuestros labios se abran para edificar, no para destruir. Eso es lo que nosotros debemos procurar. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, no los que causan conflictos. La iglesia entonces es llamada a ser un ente de paz. Estamos en el mundo como luz y sal de la tierra para darle valor, sentido a lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Pero para eso es imprescindible que nosotros seamos gente de paz. Mire, le dijo el Señor a sus discípulos, vámonos a Juan 20:21. Como ya entendimos que Él es un Dios de paz, que Jesús es un Dios de paz, que Cristo trajo la paz y al irse nos dejó la paz, luego les dice a sus discípulos en Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo. ¿Qué les dice? Vale, ¿y a qué los enviaba Jesús al mundo? Él trajo la paz. Él es príncipe de paz. Él nos dejó la paz. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Todo lo que tiene que ver con Dios es paz, tranquilidad, armonía, es con Dios. Hay un pasaje ya en el libro creo que es en el primer libro de Reyes, que habla de cuando el Señor se le aparece a Elías y dice que hubo un torbellino y que hubo un viento fuerte y que hubo un fuego que rompía las peñas, pero que Dios no estaba en ninguna de esas cosas, sino que Dios estaba en un silbo apacible que venía después de todas esas cosas. Porque Dios para nosotros es paz. Y si Él es paz, y como les dijo, paz a vosotros, ahora como el Padre me envió, yo os envío también a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dios nos ha dado también su Espíritu para que nosotros seamos portadores de esa paz, gente de paz, no gente que lleva conflictos, ni contiendas, ni que lleva un ambiente de tensión al mundo. No, al contrario, nosotros tenemos que procurar ser paz en este mundo. La dicha y la recompensa que Dios ofrece o promete a los pacificadores es que serán reconocidos. Mire lo que dice, volviendo a Mateo capítulo 5 versículo 9: serán reconocidos como hijos de Dios. Así dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. ¿Cómo serán llamados? Y entonces, si los que hacen la paz serán llamados hijos de Dios, los que causan problemas, ¿cómo se deberían de llamar? Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Nosotros, vuelvo a repetir esto, somos llamados a ser mensajeros o emisarios de la paz. Sí, hacedores de paz, es lo que Dios dice: bienaventurados los hacedores de paz, supremamente bendecidos o dichosos los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Procuremos nosotros gozar de ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Vámonos al siguiente componente, al siguiente virtud. Dice en el 10, como le repito, es complicado por el reto. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, y esto es lo que dice antes también en el versículo 3, usted vuelve a encontrar la misma frase: porque de ellos, de los que tienen hambre y sed del Dios vivo, de los que reconocen su necesidad espiritual, de ellos es el reino de Dios, pero también lo es de aquellos que por causa del Señor
padecen persecución. Son las únicas dos ocasiones en las que Dios dice, de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los que reconocen su necesidad espiritual y buscan a Dios, y de los que padecen persecución por causa de Dios. De ellos, y solamente de ellos, dice, es el reino de los cielos. Partiendo de esto, de estas dos afirmaciones, yo formulo la siguiente pregunta: ¿cómo queda entonces aquella idea o aquel discurso de que todos los seres humanos vamos a ir con Dios después de muertos? Si esa fuera la condición, entonces ¿para qué decir el Señor que los que tienen, los pobres espirituales y los que padecen persecución serán de ellos será el reino de Dios? ¿Para qué? No tendría sentido. Si de todo el mundo es el reino de Dios, si de los que no padecen persecución ni de los que ni reconocen su necesidad espiritual es el reino de Dios, entonces ¿para qué decirlo? No tiene sentido. Definitivamente, hermanos, esa idea de que todos los seres humanos después de morir se van a ir con Dios es una vil mentira del diablo. No todos se van a ir con el Señor, solo aquellos a quienes Dios en su misericordia les conceda el arrepentimiento para que crean en Él y así alcancen la vida eterna. Y eso es un privilegio que usted y yo tenemos, por el cual debemos estar agradecidos siempre. Dice entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Mire, ¿no cree usted que la sociedad del mundo que nos rodea debería de reconocer y estar agradecidos por el trabajo que los cristianos hacemos en las iglesias? Le pregunto, ¿no cree usted que la sociedad debería decir, hey, apoyemos a las iglesias, hacen un buen trabajo? Ahí le enseñan a la gente a no ser pleitista. Porque ¿cuáles son los principios que nosotros compartimos? A los ¿cómo le decimos? A los empleados les enseñamos a que tienen que ser haraganes o responsables. Y en cuanto al gobierno, a las autoridades, ¿qué le enseñamos nosotros a la iglesia? ¿A ser rebeldes, a ser revolucionarios o a ser obedientes a las autoridades? A someternos. Le enseñamos a la gente a pagar sus impuestos, a ser responsables. Aquí no le enseñamos a la gente que, mire, si usted va a fiar algo, después no pague ese loco. Aquí le decimos a la gente que sea honesta. Es decir, que las cosas que enseñan en la iglesia son cosas que al mundo le convienen. Pero qué contradictorio es que en lugar de que el mundo reconociera y valorara y podríamos decir apoyara lo que la iglesia hace en este mundo, en lugar de eso nosotros somos blanco de persecución. ¿O no es así? ¿Cómo cree que nos ve el mundo a nosotros, a los cristianos? Como una amenaza, dicen, hermano. Los brutos políticos dicen que la religión es el opio de los pueblos, pero ¿y por qué no tienen cerebro? ¿Me entiende? O sea, ¿entiende eso? O sea, dicen el opio de los pueblos. Para los que no entienden la frase, el opio era una droga. Entonces lo que decían, la idea que tenían antes es, si este se hace cristiano o se hace evangélico, entonces ya todas sus ideas revolucionarias ya no las va a poner en práctica, porque ahora va a ser una persona mansa y humilde. Ya lo durmieron, en otras palabras, pues. Entonces la religión, decían, es el opio de los pueblos. Obviamente otra mentira del diablo. Lo cierto es que como nosotros somos gente de paz, habrá quienes se van a querer aprovechar de nosotros. Porque, hermano, si nosotros lo vemos esto como si fuera una película, todo lo que Jesús padeció en su tiempo, y si nosotros tuviéramos la oportunidad, todos los que estamos aquí, Dios nos permitiera el poder viajar en el tiempo hasta el momento en el que Jesús fue capturado, y todo lo que Él padeció, ¿qué haría usted si volviera a ese tiempo? ¿Qué haría usted? Usted le diría a los soldados, un momento, yo voy a poner el pecho por Jesús. Aquí nos vamos a agarrar, pero al Señor nadie me lo toca. ¿Haría usted eso? ¿Hola?
Digo, si pensamos en lo injusto que fue lo que él padeció, probablemente nosotros algo diríamos. ¿O no cree usted que haría algo? Parece injusto, pero ¿por qué le hicieron eso al Señor? Porque como él dice que él era manso y humilde. Y él bien pudo haber dicho, se lo dijo a Pedro cuando Pedro sacó su espada: si yo quisiera, yo ordeno que descienda una legión de ángeles que me defiendan. Pero no era ese el plan. El plan era que él tenía que poner su vida. Y él padeció por causa de nosotros. Porque sus enseñanzas, los valores que él traía, las enseñanzas de Jesús, su manera de vivir, chocaban con el sistema de valores del mundo. Y por eso lo mataron, por eso lo crucificaron. Y a partir de ahí usted y yo debemos saber que a todos los que seguimos a Jesús también nos van a perseguir por causa de él. No espere que por amor al Señor la gente en el mundo le va a amar. Al contrario, el Señor dijo que por ser de Cristo el mundo nos iba a aborrecer. Jesús le advirtió a sus discípulos que habría persecución. Vea Lucas capítulo 11, versículo 49. Jesús nunca les mintió. Uno de los errores que enseña, o más bien uno de los errores que transmite la idea de que la iglesia será quitada del mundo antes de la tribulación, es que hace pensar a los cristianos que nosotros, mientras estemos en este mundo, nunca vamos a sufrir persecución. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que la iglesia no va a ser atribulada? ¿Qué creen ustedes? ¿La iglesia no va a vivir tribulación? Sí, en el primer siglo, hermano. Cuando lleguemos a esa parte, y le invito a que esté pendiente de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando lleguemos a la parte en la que dice que muchos fueron aserrados, quemados, muertos a filo de espada, que las mujeres recibieron a sus muertos. Todo eso les hacían a los cristianos. Los cristianos eran instrumento de entretenimiento para los romanos. Los metían al Coliseo, los soltaban a los leones, y así se entretenían los ciudadanos romanos, viendo a los cristianos ser masacrados. Dígame usted, ¿acaso eso no es tribulación? Vaya y dígale ahora también que a los cristianos allá en la zona del Medio Oriente, en Afganistán, en Irak, que están siendo masacrados por estos, ¿cómo se llama? Esta secta de ISIS, que los matan niños, crucifican niños. Vaya y dígale a esos cristianos que no van a pasar tribulación, que el Señor va a venir antes que eso pase. ¿Qué cree que le van a decir? Entonces tu teología está equivocada. El Señor nunca le enseñó a la iglesia que no iba a ser atribulada. Mire lo que dice Lucas 11:49. Por eso dice, la sabiduría de Dios también, por eso la sabiduría de Dios también le dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros, ¿qué le dice? ¿No les advirtió Jesús que los iban a matar y a perseguir? Sí, se los advirtió. Pero no fue la única advertencia. Mire siempre en Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas, dice, os echarán mano. Fíjese que si usted nota, antes de todas estas cosas son las famosas señales que algunos creen de la venida del Señor. Y él dice, antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Por causa del Señor iban a ser perseguidos y metidos a la cárcel. Dice también en Juan capítulo 15, versículo 20. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, les dijo, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán
la vuestra. Jesús les advirtió. También lo dice en otro pasaje, les dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no hay nada en la Biblia que nos indique que la iglesia no vaya a ser perseguida y que no vaya a ser atribulada. No hay nada que nos diga eso. Todo lo contrario, el Señor dijo que habría persecución, que habría tribulación por causa de Él. Ahora, hay que entender esto, que el asunto no es por cualquier motivo que Dios está diciendo que son bienaventurados los que son perseguidos. O sea, no, porque no vamos a decir que bienaventurado era el Chapo Guzmán cuando lo andaban siguiendo los norteamericanos, ¿verdad? O bienaventurado Mauricio Funes porque lo anda siguiendo el fiscal general. No, o sea, no es ese tipo de bienaventuranza. Dice los que sufren persecución por causa de su fe en Cristo. Ellos son bienaventurados. ¿Y en qué, por qué, o en qué consiste esa bienaventuranza? Uno dice porque el reino de los cielos les pertenece. Ahí está la dicha. 2, porque tendrán un grande galardón en los cielos. 3, porque forman parte de una gran compañía de hombres, profetas, siervos de Dios que han sido perseguidos por causa del Señor. Ese es el privilegio. Y por eso Dios dice: bienaventurados los que sufren persecución por causa de su nombre. Vámonos de nuevo al capítulo 5 de Mateo, versículo 10. El 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿En qué consiste la persecución? Vituperio y también el hablar, el mentir en contra de los cristianos. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué es lo que Dios, cómo espera Dios que nosotros los cristianos enfrentemos ese tipo de persecución? Dice el 12: gozaos y... Ahora, ahí sí que ya esta cosa ya no tiene mucho sentido. ¿Cuántos de ustedes se alegrarían porque los anden persiguiendo? ¿Aló? ¿Se consideraría usted dichoso si lo anduvieran persiguiendo por causa del Señor? ¿Ah? Entonces Dios se equivocó. Dios se equivocó al inspirar esas palabras, porque Él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Se equivocó el Señor, hermanos. Yo le voy a decir algo, y este es como que ya también la última parte de este tema, y que es lo que a mí me conmovió, lo que le dije que estoy completamente de acuerdo. La persecución, aunque usted no lo crea, es un método de purificación de la iglesia. ¿Oyó eso? ¿Cómo dice el Señor que se prueba la fe? Él puso el ejemplo. ¿Cómo se prueba el oro? ¿Cómo se purifica el oro? ¿Y la fe cómo se purifica? Con el fuego de la prueba. Esto es lo que a mí me está costando aceptar. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21. Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21, cuando Jesús explicaba la parábola del sembrador, de los diferentes tipos de tierra. La semilla es la misma, el sembrador es el mismo, el dueño de la viña o de la tierra es el mismo. Lo único que cambiaba era la tierra. La tierra nos representa a nosotros, el tipo de tierra que somos. De eso depende el resultado que se obtiene de la semilla. Pero dice que hay un tipo de tierra que es los pedregales. Cuando la palabra de Dios es sembrada en ese tipo de tierra que son pedregales, este es, oiga bien, el que oye la palabra. ¿Y cómo recibe este individuo la palabra? La recibe con gozo, le gusta, le parece interesante. Pero, ¿qué es lo que no tiene ese individuo? No tiene raíz. Y dice, sino que es de corta, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, ¿qué les pasa? ¿Y eso qué pone de manifiesto? Si tropiezan y se van, ¿qué es lo que pone de manifiesto? Les voy a volver a recordar el versículo de 1 de Juan 2:19. Vea 1 de Juan 2:19. 1 de Juan 2:19.
Ahí vamos a entender qué es lo que pone de manifiesto cuando alguien, a causa de la persecución en este caso, se va. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué pasa, hermanos? Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son. Entonces, ¿qué es lo que hace la persecución en la vida de las personas? O más bien, ¿qué es lo que provoca o cuál es el resultado de la persecución en la iglesia? No se van. Lo que hace es que purifica la iglesia. Yo sé que esto a algunos les va a resultar así como, hermano, qué feo eso que está diciendo. O sea que usted está diciendo que vienen las pruebas, justamente en el fuego de la prueba se va a determinar qué es oro y qué es otra cosa. ¿Dónde? En el fuego de la prueba. Si es oro, el fuego la va a purificar. Si es oro verdadero, genuino, bueno, el fuego lo va a demostrar. Así también en la iglesia, la persecución, las pruebas son la manera en que Dios se encarga de purificar y fortalecer la fe de los verdaderos cristianos. O sea que el verdadero cristiano no va a huir con la persecución. El único que huye es el que no era. El verdadero cristiano, no importa lo que le pase, su fe va a seguir intacta. Ese es el punto que nosotros debemos entender. No, claro, si de mí dependiera, yo dijera, no, hermano, yo quisiera que no hubieran dificultades, pero no depende de mí. ¿De quién depende de que vengan las dificultades? De Dios. Y depende, digo de Dios porque Él es el que lo permite, pero también en buena parte depende de todos nosotros. Estaba comentando con el hermano Rafa, hoy por la mañana le decía, lo que ya también alguna vez les he dicho a ustedes, que cuando la iglesia empieza a sentirse tranquila, sin aflicciones, sin problemas, como que la iglesia empieza a relajarse, a tomarse las cosas agárrela al suave, hermano, no nos presione tanto. Usted que solo orando y ayunando y en la iglesia nos quiere tener, agárrela al suave, hermano. Y entonces los hermanos empiezan a tomársela con calma. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿O qué es lo que se puede vislumbrar que viene después del acomodamiento de la iglesia? ¿Qué cree que es lo que viene? No le digo que lea porque no lo va a encontrar en un solo libro. Tiene que leer todo el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que usted descubre en el Antiguo Testamento? Un círculo vicioso. ¿Cuál era el círculo vicioso? El pueblo de Israel es sacado del problema, de la esclavitud, de donde estuviera. Dios los sacaba del problema y los llevaba a una condición de bonanza. Pero ya cuando el pueblo estaba en una condición de bonanza, de tranquilidad, en la tierra prometida, ¿qué hacían? Se acomodaban, pecaban, se olvidaban de Dios, se volvían idólatras, abandonaban a Dios. ¿Qué venía después? Venía la desgracia, venía la calamidad, la tragedia, la miseria al pueblo de Israel. Y después que venía la miseria, ya estando en la peor de las condiciones, ¿qué hacía el pueblo? Se arrepentía. ¿Pero cuándo se arrepentía? Hasta que estaban en crisis. Entonces Dios se arrepentía. ¿Y qué hacía otra vez? El pueblo, al arrepentirse, Dios los perdonaba. Y comenzamos otra vez, y vamos otra vez a otra condición de bonanza. Volvían a estar ahí y la volvían a regar. Y si quiere, véalo a lo largo de todo el libro, de todo el Antiguo Testamento. Usted va a encontrar ese círculo vicioso que se repite vez tras vez. Ahora, lo que a mí de verdad me cuesta entender es cómo nosotros tenemos el reflejo de lo que le pasó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos con el mismo patrón. Tiene que venirnos la dificultad para que entonces sí, hermano, hoy sí oremos, hermano, hoy sí hagamos ayuno, hoy sí hagamos vigilias, hermano, hoy sí metámonos con Dios, busquemos a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cosas se ponen, hasta que le dice el doctor, ya te vas a morir.
hasta que le quitan el trabajo, hasta que lo deja el marido, la deja el marido o lo deja la mujer, hasta que el hijo está preso o hasta que lo mataron. Hasta entonces dice la gente, hoy sí busquemos a Dios. ¿No es cierto? Pero claro, y aquí esto que dice el hermano ya nos resulta. Duérmame mejor, hermano. Sí, no, pero es que es la verdad, hermano. Yo le digo, o sea, por eso es justamente que Dios permite las tribulaciones, porque en la persecución la iglesia es purificada y es fortalecida. Es triste, pero así es. Solamente cuando nos están presionando, solamente cuando tenemos el fuego encima, entonces nosotros sacamos lo mejor de nuestra espiritualidad para con Dios. Cuando hay trabajo, cuando las cosas están bien, cuando hay salud, cuando nosotros sentimos que no, si bien es cierto no tenemos el montón de plata, pero todo está tranquilo, ¿para qué vamos a ir a la iglesia, verdad? ¿Para qué vamos a diezmar cuando tenemos trabajo? No, uno diezma cuando no tiene trabajo. Aquí traigo estos 2 centavos que es todo lo que tengo. Cuando no tienen trabajo, cuando ya tienen, no, ya no, Dios guarde. Yo no le voy a hartar a estos. Así dice. Entonces, nosotros mismos somos parte, somos causantes de esas persecuciones y de esas tribulaciones cuando nos olvidamos de Dios. Y digo, y viene la persecución, y viene la tribulación, y entonces viene el dolor, viene el lamento, el quejido. Me interesa, me gusta cuando veo a un Jeremías escribiendo el libro de Lamentaciones. Y se llama Lamentaciones porque es un lamento. Si usted ha leído Lamentaciones se va a dar cuenta que Jeremías está, como diríamos, desanimado. Jeremías está triste, Jeremías está deprimido al ver a su pueblo en la condición en la que se encuentran, en el cautiverio. Jeremías incluso estuvo metido en una especie de cisterna que estaba sin agua, con lodo, ahí estuvo como preso. Y Jeremías escribe ese libro describiendo la condición tan triste del pueblo de Israel al olvidarse de Dios. Lo interesante es que Jeremías no fue un hombre malo, si lo podemos ver de esa manera, no fue un hombre malo. Jeremías buscó a Dios, Jeremías amó a Dios, Jeremías sirvió a Dios, pero padeció junto con todo el pueblo, porque ese era el propósito de Dios. Y desde ahí Jeremías le sirvió a Dios, animando al pueblo a que se volvieran a él, y pues en aquella ocasión no hubo resultado, el pueblo no se volvió a Dios. Entonces, hermano, desde ese punto de vista, y quizá algunos de ustedes esta noche me odien por lo que voy a decir a continuación, pero si el resultado de la tribulación es que la iglesia busque a Dios, bienvenida a la tribulación. ¿Me escuchó eso que le dije? Si lo que necesita esta gente para buscar a Dios es que Dios les apriete donde duele, pues que venga el apretón. ¿Y qué vamos a decir? Porque si en las buenas no queremos buscar a Dios, tal vez en la cárcel lo busca, hombre. ¿No es cierto, pues? Vaya usted a la Bartolinas y va a ver que todos los días hay culto, mañana, tarde y noche. Y allí no dicen, no voy a venir. Allí no dicen, no, hoy no voy a orar. Pregúntele a alguien que estuvo ahí. Pero aquí si no, hoy se ve como que va a llover, no tengo ganas de ir a la iglesia. Más que ese Alfredo se ha hecho bien regañón. Necesitamos a veces que el Señor nos apriete donde duele para que entendamos que Él quiere tener intimidad con nosotros. Decíamos ayer en la noche hablando del Espíritu Santo que Dios está más interesado en la intimidad con nosotros de lo que nosotros estamos interesados en tener intimidad con Él. Pero Dios hace eso, ¿verdad? Claro, ya cuando nosotros sentimos que, ¿cómo se dice? Que nos vamos haciendo, como la inteligencia nos vuelve, discúlpeme, torpes. Usted va a la aula de iglesia infantil. Ahorita hay niños ahí entre 3 y 6 años. Vaya usted y hábleles de Dios a esos niños. Léales la Biblia. Póngalos a cantar y a orar. Y ellos hacen todo lo que les dicen. Pero dígale lo mismo a un estudiante universitario de 5º año de universidad. Busquemos a Dios. Déjame buscar en los libros de filosofía si eso es correcto.
porque creen que ya pueden sentar a Dios y enseñarle. Por eso digo, cómo a veces el conocimiento humano nos vuelve torpes. Por eso dice el Señor que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. Entonces, hermano, el punto es, Dios dice, bienaventurados los que sufren persecución. Por eso es, si ser perseguido por causa del Señor va a traer a mi vida gozo, me va a purificar, va a fortalecer mi testimonio, pues bienvenida a la persecución. Si al fin de cuentas, si a mí lo que me interesa es estar bien con Dios. A algunos eso no lo van a entender. Mire Hechos 5:41, 2 pasajes y con esto termino. Hechos 5:41. Dice el 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y luego los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Los habían azotado, hermanos, y no vaya a creer que azotar como algunos de ustedes les pegan a sus hijos, que con una almohada les pegan. Pórtate bien, cipote. ¿Qué risa le da el cipote? No, hermano, los azotes que daban aquí eran de verdad azotes que podían dejar a una persona en la cama de la paliza que le daban. Y los azotaron por causa de Jesús, y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Por eso les digo, para unos esto no lo entienden, pues, ¿cómo me va a decir que yo voy a salir contento de sufrir por causa de Jesús? Hechos 16:25. Hechos 16:25. Pero a medianoche, y recientemente hermano Nelson nos hablaba de esto que le pasó a Pablo y Silas, que por andar predicando los metieron a la cárcel porque le estropearon el negocio a una persona por ahí. Y los metieron a la cárcel y hasta el hermano Nelson hasta una figura puso de lo que eran los famosos cepos, de la situación tan incómoda. No eran como las Bartolinas de hoy, no hombre, esas son habitaciones de hotel comparadas con las catacumbas donde estaban los presos en aquel tiempo. Y dice, ahí estando Pedro, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban. ¿Qué cantaban, hermanos? ¿Se da cuenta? Aquellos gozosos y ellos cantando, estando presos por causa de ¿quién? Por causa del Señor. Para algunos eso no tiene sentido, pero para Dios sí. Por eso dice, bienaventurados los que sufren persecución, ¿verdad? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa, por causa del Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de cosas contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿cómo es? Es grande en los cielos. ¿Cómo es el galardón, hermano? Entonces, para los que sufren persecución por causa del Señor, sepan que el reino de los cielos les pertenece, que hay un galardón grande y que ustedes son parte de ese selecto grupo de hombres y mujeres que han sido perseguidos en este mundo por causa del Señor. Así que no se avergüence, ni tenga miedo de esas cosas, y seamos gente de paz, no gente de problemas ni de conflictos, porque a eso nos ha llamado el Señor. En eso hay suprema bendición, y por eso el Señor dice, bienaventurados. Vamos a orar, iglesia. Dios mío, gracias por hablarnos, por edificarnos, Señor, por confrontarnos también con nuestra... Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar
Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la